Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Álvarez, esto es Galicia Slow Tour y continuamos con nuestro 12º día de confinamiento domiciliario. Yo me quedo en casa, es el hashtag que queremos repetir continuamente tratando de evitar que la gente salga a la calle. Bueno, hoy parece que la cosa está llegando a ese pico, a ese famoso pico de la curva. Pero bueno, en cualquier caso queremos dar o transmitir nuestro reconocimiento pues a toda la gente que está luchando contra este coronavirus. Quizá particularmente visto el éxito que se ha conseguido en el IFEMA para montar 1.300 camas en 3 días. Yo creo que toda la gente que ha participado merece un reconocimiento especial. Bueno, yo os propongo un recorrido hoy pues, por las tierras del Ribeiro en la provincia de Orense. La extensión no es muy grande, pero he preferido dividirlo en dos áreas, como veis en este dibujo. Hoy me gustaría centrarme en la parte más baja, más al sur de la comarca del Ribeiro. Y mañana o el próximo día nos iremos un poquito más hacia la zona de Carballiño. Hoy estaremos más en la zona próxima al río Miño. En la zona del Ribeiro, pues lógicamente es el límite occidental de la provincia de Ourense y está limitada, está protegida por la dorsal gallega, por un sistema montañoso que es la dorsal gallega, que limita las provincias de Pontevedra y Orense. Al llegar a este punto ya gira hacia el norte y llega pues prácticamente a Estaca de Bares. Entonces, en este caso concreto del Ribeiro, esta zona occidental está limitada o protegida por montañas de 1.000 metros de altitud, aquí un poquito menos en la zona norte. En definitiva, todos los vientos del norte y del oeste quedan ahí retenidos con sus fríos y sus humedades. Entonces, eso permite un clima mucho más benigno, más caluroso, consecuentemente, en esta zona del Bierzo. Es por eso que hay tanta diferencia de la provincia de Pontevedra, las laderas occidentales a las laderas orientales de esta dorsal gallega. Históricamente el Ribeiro proveía de vino a toda Galicia, prácticamente a gran parte de Castilla, el norte de España, hasta el País Vasco y particularmente a Inglaterra. Y eso fue así hasta el siglo XVIII, en que el mercado británico prácticamente se perdió. Y se perdió por una serie de cuestiones muy sencillas y elementales. Por un lado, las cuestiones religiosas, el hecho de que no profesasen la misma fe que los católicos españoles, pues eso generó muchos recelos por ambas partes. A su vez, los portugueses tenían una relación mucho más próxima a los británicos y vieron con ello pues, la oportunidad de abrir estos mercados. Por otra parte, en el Ribeiro concretamente, en aquella época del siglo XVIII se dio un cambio en mayor cantidad a costa de perder en calidad. Entonces, bueno, todo eso contribuyó a perder mercados, a perder calidad de producto, y una cuarta razón que podrían ser las pésimas comunicaciones para poder exportar estos vinos a otros mercados. O sea, impensable o muy dificultoso sacarlos hacia la meseta e igualmente hacia la costa. A pesar de ello, hubo propuestas en el siglo XVIII, como la de Antonio Sánchez Bahamonde, para hacer navegable el Miño desde la desembocadura hasta Orense o por lo menos hasta Ribadavia, un proyecto que se retomó en el siglo XIX por parte del ingeniero Francisco Coello, de hacer navegable. Incluso promovía hacer navegable hasta los Peares, donde confluyen el Sil con el Miño. Lógicamente ambas posibilidades quedaron olvidadas
y el Ribeiro, bueno, pues quedó más restringido al ámbito gallego. El vino del Ribeiro fue introducido, parece ser, por los monjes benedictinos y particularmente por los cistercienses del monasterio de San Clodio, que está aquí, que es el centro histórico-cultural del Ribeiro en aquellos siglos. Los monjes vieron las cualidades geográficas, climáticas y sobre todo edafológicas para poner allí aquellos viñedos. Y actualmente hay más de 20 bodegas y un montón de restaurantes que, bueno, le están dando un nuevo auge a estos vinos del Ribeiro. Y bueno, vamos allá. Yo os propongo una serie de rutas, de monumentos, de cuestiones muy interesantes, pero siempre creo que hay que partir del monasterio de San Clodio, que es el principal referente histórico y cultural de la comarca. También, por supuesto, la localidad de Ribadavia, pero no entramos en poblaciones y nos vamos a quedar en San Clodio. Un monasterio cisterciense que se incorpora a esta orden del Cister en 1151. Pasó por una Edad Media, pues cuanto menos turbulenta, a base de enfrentamientos y problemas con los condes de Ribadavia, dada la proximidad a la ciudad, y particularmente con el conde de Camiña, con don Pedro Madruga, que incluso llegó a llevarse preso al abad del monasterio de San Clodio, subido en una burra y con una ristra de ajos al cuello. Así lo llevó preso a Ribadavia. Por tanto, las relaciones fueron siempre, podríamos decir, que tensas. Pero ya desde el siglo XVI, 1530, San Clodio se incorporó a la Congregación de Castilla y comenzó una nueva etapa de esplendor que se tradujo en una transformación prácticamente integral del monasterio, no así de la iglesia. Entonces, bueno, tenemos un monasterio, esta es la Panda Oeste, un monasterio con 2 claustros preciosos, muy elegantes, y una iglesia románica. Parece aparentemente que no está a la altura del resto del monasterio, sin embargo es un magnífico ejemplar de iglesia románica. Tras la desamortización del siglo XIX quedó reducido a escombros, desapareció la biblioteca, desapareció la botica, que tuvo una importantísima botica, e incluso hubo un proyecto para derribar el edificio, pero bueno, por suerte pues no se llevó a cabo y podemos contemplarlo todavía. La iglesia, luego a ver si tenemos alguna foto. Bueno, aquí tenemos de los 2 claustros. Este es el segundo, particularmente es muy elegante, recuerda un poquito quizá al de Montederramo también, estas columnas. Hoy el monasterio es un hotel, está reconvertido en un hotel y con spa, etcétera, y bueno, es un lugar de gran calidad. Este es el primer claustro, esta es la torre campanario, entonces es muy elegante, es un edificio muy, muy interesante. A finales del siglo XIX, ya prácticamente en ruina, se instaló en el monasterio una comunidad, una pequeña comunidad de monjes benedictinos procedentes de Samos, en Lugo, y se mantuvieron allí pues casi 100 años, alrededor de 100 años, hasta hace un par de décadas, que bueno, se volvieron a Lugo y fue que se inauguró aquí entonces este hotel. La fachada, como os decía, toda la iglesia permanece románica, no se llegó a transformar. Es una fachada como veíamos el otro día, la fachada de Armenteira o la fachada de la portada de Meira. Es relativamente parecida. Una iglesia típica cisterciense en el sentido de que no hay torres, es apenas una pequeña espadaña, o aquí está un poquito más reformada, un gran rosetón que aquí está cegado y una puerta con sus arquivoltas, etc. Es una iglesia muy bonita, es una iglesia de 3 naves con 3 ábsides, muy muy bonita porque se conserva prácticamente intacta. Bien, y nos vamos muy cerquita de San Clodio. Yo os recomiendo que visitéis el castro de San Cibrán de Las.
la antigua ciudad de Landsbricka. Es una ciudad que surge en torno al segundo siglo antes de Cristo y permanece hasta el segundo siglo después de Cristo. Es de los castros más grandes de Galicia, quizá un poco del estilo del de Santa Tecla en La Guardia o la Citania de Briteiros cerca de Braga. Creo que tiene alrededor de 90 o 95.000 metros cuadrados, con lo cual os podéis imaginar, es una auténtica ciudad, con su doble perímetro amurallado, baluartes defensivos, tenía un aljibe, está prácticamente la mitad excavada o menos incluso, con lo cual ahí es mucho lo que todavía queda. Hay un centro de interpretación de la cultura castreña en los alrededores del castro y merece la pena ir a visitarlo. Tenéis aquí también muy cerquita, más cerca más bien de la iglesia de San Clodio, la iglesita de Gomariz, una iglesia románica en una localización muy interesante, rodeada toda de viñedos y con restos de aquella edificación que se ve detrás de lo que pudo haber sido quizá el monasterio. Es una antigua iglesia monástica. Es posible que haya sido incluso priorato del monasterio de Sobrado. Son cosas que están un poco en el aire. Interesantes los capiteles y todo el lateral con sus canecillos, etc. Está al lado de la carretera, se ve desde la carretera y es una parada muy, muy interesante si andáis por la zona de San Clodio. Damos un salto y nos vamos a la orilla contraria del río Avia, la orilla opuesta del valle, y os recomiendo que visitéis el mirador de Penacorneira. Fijaros que en torno son unos bolos graníticos y uno de ellos, que no lo tengo en las fotos, que está prácticamente vertical, como un menhir, un gran menhir enorme, colosal. Y todo sobre esa colina está toda formada por bolos graníticos. Se llega perfectamente bien desde la iglesita de Santa María de Lamas. Allí se puede dejar el coche, es una iglesita románica además muy bonita, y se hace una caminata a pie metiéndose un poco entre los bolos, siguiendo estas pasarelas que ardieron hace 3 años, me parece. No sé si las han repuesto ya todas, porque la última vez que estuve por ahí todavía no estaban arregladas. Y se llega con una ruta de apenas 1 kilómetro o poco más, 2 kilómetros con mucho, se llega a la Penacorneira, que es un mirador excepcional de todo el Ribeiro. Merece la pena, si os gusta caminar y meteros por sitios raros, visitar la Penacorneira. Y por último tenemos aquí pues 2 maravillas. Una de ellas que es la iglesita de Santo Tomé de Serantes, y por último la localidad de Pazos de Arenteiro. Es una población con un pasado histórico muy interesante. Santo Tomé de Serantes, en Leiro, relativamente cerca de Penacorneira. Si vais a Penacorneira no os cuesta nada acercaros a Santo Tomé de Serantes. Iglesia de alrededor de 1170, románica. Tiene una serie de peculiaridades, como pueden ser este alero, todos los aleros con estos arquitos ciegos de influencias lombardas, este rosetón que, aparte de ser bien elegante, tiene la peculiaridad que tiene aquí unas arquivoltas, que eso es muy poco habitual en Galicia. No sé si hay más casos o cuántos hay, pero no es habitual. Esta espadaña es posterior, lógicamente, pero es una iglesita muy, muy interesante, muy bonita, es grande y merece la pena hacer una parada allí. Y desde Santo Tomé de Serantes, continuando la carretera, bajáis una pendiente muy fuerte y acaba la carretera en Pazos de Arenteiro. Es una población, como su nombre indica, son una docena de pazos en torno a una iglesia, la iglesia de San Salvador. Toda la población fue encomienda de la Orden de Malta
y bueno, es un entramado de callejuelas muy bonito. La verdad es que podía estar muchísimo más cuidado, los detalles, más... tendría que estar bastante mejor, la verdad. Pero bueno, la base es buena y yo creo que si lo cuidan y lo conservan pueden hacer algo muy, muy bonito allí. Desde Pazos de Arenteiro os recomiendo un recorrido a los que os guste caminar a la ruta del Pozo dos Fumes. Son apenas 4 kilómetros de ida y vuelta. O sea, ida kilómetro y medio o 2 kilómetros y vuelta otro tanto. Muy bonito, siguiendo el cauce del río Arenteiro y se termina en una pequeña cascada. Es un paseo muy, muy bonito, muy bonito. Y me parece que nada más, con esto me despido, yo me quedo en casa, ánimo a todos los que estáis currando, como los que han levantado todo el tinglado de IFEMA, y nada más, un saludo, buen día, chao.